Ya estoy, ya estoy Ya grabando. está grabando. Ahí está, ahí está. Ah, vale, sale, sale. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en la transmisión. Me presento, mi nombre es Dulce Negrete y seré la moderadora del debate que se llevará a cabo en un instante. El tema central será capitalismo, a favor o en contra. Ahora presentaré a nuestros ponentes. A favor del comunismo socialismo, tenemos al maestro en Ciencias en Biotecnología de Plantas por Sinvestav, con licenciatura en Biología, con especialidad en Biotecnología de ITESI, Aldecena. Por otro lado, a favor del capitalismo liberalismo, tenemos al maestro en Administración de Empresas e ingeniero bioquímico con especialidad en biotecnología vegetal, a Will de la Vega. Ahora le cederé la palabra a cada uno de ellos para que nos introduzcan un poco a cada una de sus ideas. Adelante, Paul. Bueno, pues primero que nada, gracias a Dulce y a Will, me da mucho gusto verlos. Son amigos que conozco desde la universidad, desde hace tiempo, y muchas gracias a nuestra audiencia. y pues quiero empezar a explicar por qué surge este debate, ¿no? En fechas recientes, Will ha expresado sus tendencias liberales o liberalistas, pronunciándose en pro del sistema capitalista. Y yo he comentado frecuentemente a través de mis redes sociales y con las personas que me conocen que yo considero que el capitalismo es un mal modelo para seguir con la sociedad humana. ¿Y por qué pienso que el capitalismo es un mal modelo para seguir con la sociedad humana? Pues sí, a pesar de los beneficios que nos ha brindado este sistema, que son maravillas tecnológicas, democracia, libre expresión, etcétera, pues las consecuencias de este modelo económico han resultado en situaciones terribles, ¿no? Y para poner un ejemplo de cuáles son esas situaciones terribles a las cuales nos estamos enfrentando, de hecho voy a poner dos ejemplos. Pues el primero de ellos, el capitalismo y el neoliberalismo nos han dejado como herencia una crisis climática muy profunda que ha causado y seguirá causando muchísimo sufrimiento, no solamente a los seres humanos, sino a pues, todos los seres vivos que existen en este planeta. Y por otro lado, la actual crisis que estamos viviendo de una pandemia mundial puede entenderse de mejor manera en un contexto capitalista, ¿no? La deficiencia, la falta de insumos médicos, la competencia inhumana por estos mismos insumos, la alza en los precios de algunas cosas que deberían ser esenciales para generar una ganancia, pues han causado este sufrimiento tan terrible que estamos viendo hoy en día. Ahora, me preguntan cuál es la alternativa a este modelo capitalista, ¿no? Porque este modelo capitalista, si no funciona, pues ¿qué ofreces? Y pues yo, desde mi trinchera, lo que les ofrezco sí es un comunismo o un socialismo, pero no en el sentido tradicional que la gente cree que es el socialismo o el comunismo. Actualmente, si ustedes van con cualquier pensador serio, ninguno les va a proponer que instauremos regímenes como los de la Unión Soviética, los de Cuba o los de Venezuela, ¿no? Sin embargo, a lo que nos referimos con que queremos comunismo, sí, sí queremos comunismo en las cosas en las que todos podemos estar de acuerdo, que son esenciales y que todos merecemos. Por ejemplo, el acceso al agua potable, el acceso a la salud, a un sistema de salud eficiente y competente, y pues el acceso a las cosas que se requieren para poder construir una vida saludable y que nos permita como seres humanos alcanzar
nuestros potenciales, ¿no? Esto es pues, comida, sustento, hogar, etc. Finalmente, el capitalismo y el neoliberalismo han generado una brecha salarial y una inequidad absurda, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de la población que se está muriendo de hambre, mientras que en otro polo tenemos a personas como las 100 personas más ricas de la lista Forbes, que tienen miles de millones de dólares en bienes y en activos líquidos, o bueno, en dinero, a su disposición, y que todas sus acciones solamente han generado que su riqueza siga creciendo sin que se vea verdaderamente un beneficio hacia la sociedad. Y pues también quiero decir que soy el sueño de todo liberal, Will, de todo libertario, ¿no? Tal vez liberal no es la palabra correcta, libertario creo que es correcto. Soy el sueño de todo libertario porque soy una persona que defiende el comunismo y el socialismo, y me vengo a presentar este debate sin una gran preparación, solamente unas cuantas ideas filosóficas respaldándome. Fin. Ok, gracias, Paul. Ahora escucharemos a Will, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias, Paul. Es un gusto poder hacer este ejercicio con ustedes, esta plática, y los puntos de Paul me parecen muy interesantes. Ya los tomaremos ahorita que empecemos con el debate. Voy a empezar con el despliegue de mi tema. ¿Por qué capitalismo? Yo creo que lo que tenemos entendido por capitalismo está muy... estamos mal informados en cuanto a qué se refiere, ¿no? Si bien la economía surge en 1776 realmente como ciencia gracias a Adam Smith, porque es el primero que toma realmente la economía como algo que hay que explicar qué es lo que está pasando en la realidad. Antes de esto ya había tratados, ya se había hablado de economía, por supuesto, pero todos eran de si es justo un precio, qué es un precio justo, si eran justos los intereses. Era más un terreno como de la ética. Y en 1776, que publica su libro Adam Smith, que por cierto se tardó 10 años en escribir el libro, de reflexión y de análisis de la situación de todo Europa en ese entonces, él lo transporta al terreno de la ciencia, al terreno de entender de qué se trata realmente la economía, y no preocuparse por qué es justo, qué es injusto, sino tratar de explicar por qué unas sociedades prosperan y otras no. De hecho, el título del libro de la riqueza de las naciones se refiere hacia explicar las causas y las razones del origen de la riqueza de las naciones. Ese es el título del libro, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es el liberalismo clásico? El liberalismo clásico empieza con John Locke y se entiende como una investigación para entender las fuerzas que configuran la evolución social. Es decir, tiene el componente descriptivo y tiene un ideal al cual apunta, por supuesto, pero no es una religión, no es algo que tú digas, vamos a establecer ideas a priori y a través de las cuales vamos a poder modificar la realidad para llegar hacia nuestro ideal. No, el liberalismo se enfoca en entender cuáles son los procesos que nos ayudan a progresar dentro de la civilización como individuos, porque uno de los principios básicos del liberalismo es precisamente que el individuo es la minoría más pequeña. Entonces se centra en el individuo y a partir de ahí se da el desarrollo a partir de las personas tomando decisiones libres y haciendo intercambios voluntarios para progresar dentro de una sociedad, de una civilización. Entonces, las ideologías serían un conjunto de ideas en un sistema cerrado que se estructura a partir de principios a priori, es decir, independiente de la experiencia. Eso no es el liberalismo. ¿Qué defiende el liberalismo? La ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros. Es decir, que nadie restrinja tu libertad ni te obligue a tomar decisiones que no están de acuerdo con lo que tú estás pensando en hacer o con lo que tú deseas. Los principios principales, bueno, los principios básicos del liberalismo son la vida, la libertad y la propiedad privada. La defensa de estas tres cosas es en lo que se basa el principio político del liberalismo. Aunque inicialmente tiene esencia o tienen cierta parte de una ideología, perdón, de una filosofía que va encaminada hacia la economía, también una filosofía política. John Locke dice que la libertad es un concepto político que se da en sociedad. ¿Por qué? Porque ponen el ejemplo, por ejemplo, Martin Krause pone el ejemplo de que Robinson Crusoe en la isla, o el náufrago en la isla, no tiene un problema de libertad,
es completamente libre. El problema que tiene es de recursos, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos cómo el principio, por ejemplo, de Adam Smith, de la división del trabajo, que es el primer punto que toma, se vería es algo de lo que se vería beneficiado Robinson Crusoe. Si hubiera otra persona en la isla, entre los dos podrían trabajar, uno encargarse de conseguir comida y otro encargarse de hacer el refugio, y luego los dos intercambiar voluntariamente para ambos verse beneficiados, ¿no? Es una presunción de la libertad, el liberalismo, ¿no? No busca per se el bien común, entendido como que el bien común está presente en el punto de que constituye que cada individuo busque su bien común y que el bien común de un individuo no interfiera con la búsqueda del bien común de otro individuo más, ¿vale? También creo que el término o los términos como economía muchas veces se tergiversan en que es la llamada clase media soportando el gobierno y soportando a la banca. Bueno, ahorita que entremos en la discusión vamos a ver que en realidad lo que ocurre es que eso se da precisamente entre más se cierra el mercado, entre más cerramos la libertad de cada quien de intercambiar, más se produce ese gran problema del que todos nos quejamos, de que las personas que trabajamos y pagamos impuestos somos los que estamos soportando al Estado y también estamos soportando a la banca. No cree en la justicia social, porque la justicia social es un término que está... ¿Por qué la justicia social es un término que está fuera del liberalismo? Bueno, muy simple, porque no hay manera de que tú puedas, desde una entidad superior o siendo la persona que gobierna, averiguar o poder entrar en la mente de las personas de saber qué preferencias tienen. Esa es la única manera de que se dé, es por medio de las acciones que ellos llevan a cabo todos los días. Es decir, si hoy, por ejemplo, tenemos Pepsi y Coca-Cola, y entonces tú vas al refrigerador y tomas una Coca-Cola, ahí estás averiguando que la preferencia de la persona es hacia la Coca-Cola o hacia algún otro producto. Pero en sí no puedes averiguar per se cuáles son las preferencias que tiene cada uno y cuáles son las acciones que lo lleven hacia completar su perseguir la felicidad, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Es todo? No, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Latinoamérica? En Latinoamérica, y eso quiero aclararlo, no hay ningún país que tenga capitalismo en sí. No hay ningún país que haya llevado las ideas liberales y la libertad de mercado hasta ser lo único que está presente en la sociedad, en la economía y demás. Lo que tenemos en América Latina es corporativismo estatal, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza, leyes politizadas. Los individuos no valemos nada por sí mismos, por eso nos agregamos. Hay demasiadas normas y regulaciones en cómo hacer la ley. Hay privilegios, que es leyes para los privados, leyes para unos, leyes para otros, porque estamos obsesionados con dividirnos por castas, por estupideces como qué color de piel tenemos y dónde vivimos y cuánto dinero tenemos. Y la transferencia de riqueza, que todo el mundo piensa que la riqueza es un pastel que tiene el gobierno y que entre más chiquitos hagan los pedazos, de más nos toca a todos. Eso es una falsedad completa. La riqueza se crea, la riqueza se genera. Y por eso es importante que tengamos presente este término, porque las personas que se han vuelto exitosas en el capitalismo ha sido porque han creado con el uso de su cerebro cosas que nos benefician a todos y nos las venden, y entonces ellos también obtienen un beneficio económico, por supuesto, pero nosotros estamos voluntariamente entrando en ese intercambio porque valoramos esa cosa que compramos por arriba de lo que nosotros estamos pagando, o al menos igual. Entonces nosotros también nos estamos viendo beneficiados. La economía no es una ley de suma cero, es decir, si alguien gana, otro tiene que perder. Eso es una falsedad, es mentira. De hecho, las personas que más riqueza han generado en el mundo son las que también han traído más bienestar y más progreso a la sociedad. Finalmente, ¿qué es el libre mercado? El libre mercado es mal llamado, o más bien, quien acuñó el término es capitalismo. Quien acuñó el término de capitalismo fue Marx, y en realidad capitalismo es igual al libre mercado, si nos vamos a la definición tal cual. Y Marx mismo reconoce que el capitalismo ha logrado un progreso sin antecedentes de ningún tipo en la humanidad. Y esto lo podemos ver en una de las gráficas del Heritage Institute. Y bueno, está en muchas páginas, pero el GDP per cápita del mundo desde el año 0 hasta 1800 era prácticamente lo mismo. Es decir, no tuvimos crecimiento económico durante gran parte de la historia de la humanidad.
Desde el año 0 hasta el año 1800 prácticamente era lo mismo. Es decir, que en términos económicos, Grecia y Napoleón Bonaparte prácticamente estaban hablando de lo mismo. Pero a partir de 1800, que es cuando se da la revolución industrial, es cuando empieza a dispararse el progreso de la sociedad. Y bueno, no por decir más, pero también la pobreza a partir de 1820 ha ido decayendo increíblemente. Por eso que comentabas, Paul, de que tenemos mucha gente viviendo en la pobreza. Bueno, este puntito negro es la gente que vive con menos de $1.25 al día. Y vemos que está por debajo del 20%. Porque antes, en la Europa del siglo XVII, del siglo XVIII, la gente se moría de hambruna. Era algo de siempre. La gente estaba más preocupada por sobrevivir que por crear y buscar su felicidad. Entonces, los principios en los que se centra el liberalismo funcionan y los datos nos lo muestran. Gracias. Me encanta todo lo que dijiste porque me diste tanto hilo donde responderte. Sin embargo, nos quedan 1 minuto y 54 segundos para esta reunión de Zoom, así que la voy a dar por terminada y voy a hacer una nueva para responderte. Excelente. Mamá, ahorita te paso el link. Listo. Aquí estamos, de nuevo. Regresamos, chicos. Ahora sí, brevemente las reglas del debate. Vamos a hacer rondas de preguntas. Cada uno tiene un máximo de 5 minutos para defender su punto. En el momento en el que se acabe su tiempo, y en caso de que aún no terminen su punto, me veré en la penosa necesidad de interrumpirlos por respeto al tiempo del otro oponente. ¿Están de acuerdo? Excelente. Sí. Y en caso de que haya una apelación por el lado contrario, se les dará un máximo de 3 minutos posteriores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Como en los debates de verdad. Solo quiero hacer una mención de algo. Sí. ¿Alguno de ustedes, dos cosas rápido, alguno de ustedes tiene su computadora como alta? No, ya sé qué es. Espérenme, denme un segundo porque escucho feedback en mis audífonos. Pues, a ver, 1, 2, probando. Ya. Ok, perdón. Entonces, nada más quería aclarar algo que se me olvidó mencionar al principio, que es el nombre del debate, que es Dunning-Kruger. Y el efecto Dunning-Kruger es un fenómeno que se describe en las personas que mientras menos saben de un tema, más sienten que son expertos, ¿no? Y le puse este nombre irónico al debate porque precisamente es muy importante recalcar y aclarar que no somos ni economistas, ni politólogos, ni nada, ¿no? Solo somos amigos que estamos platicando ideas contrarias, pero pues debatiéndolas amigablemente. Ya, dicho eso, Ok, pues muchas gracias. Pues entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta que ya se tenía aquí, obviamente, y es la siguiente. ¿Qué son las clases sociales y cómo es que se ven beneficiadas o perjudiciadas cada una de ellas en base al modelo? Vamos a empezar por esta ocasión por Paul, ya que terminaste tú la ronda pasada, bueno, la explicación pasada, güey. ¿Sale? Muy bien, muy bien. Sí. Empezamos y tomamos tiempo, Paul. Sí. Me gustaría empezar con la respuesta a esta pregunta de qué son las clases sociales, haciendo referencia precisamente a lo que menciona Marx, ¿no? Entonces, Karl Marx, en su libro de El Capital, define las clases sociales como las unidades que construyen una sociedad. De la misma manera que Adam Smith, John Locke y los libertarios en general definen al individuo como la unidad que conforma a una sociedad. Entonces, esta es la principal diferencia, veamos, entre los libertarios y los marxistas. De hecho, bueno, y digo los marxistas de manera irónica porque pues tú buscas un marxista
no existe un marxista como tal. No No te existen creas. personas, sí, vaya, digamos, no existen personas estudiadas que se marquen como marxistas tal cual. Si dicen yo soy marxista, generalmente tiende a ser una exageración para triggerear a los libertarios. Pero bueno, regresando a la pregunta de las clases sociales, en Marx define que existen pues diferentes clases sociales y nosotros en la vida común las entendemos como que hay una clase social baja, media y alta, ¿no? Y que está estratificado dependiendo los ingresos y la capacidad adquisitiva de las diferentes pues, unidades, ¿no? De las diferentes familias o de las diferentes personas o los diferentes grupos. Entonces, esas son las clases sociales. Sin embargo, es un mito la manera en la que se han dividido las clases sociales, porque no es, solamente se toma un cohorte de las personas que tienen cierto ingreso y se denomina que esas personas son de clase baja o que están en pobreza o que están en pobreza extrema. Son índices arbitrarios que se pueden ir actualizando dependiendo de los parámetros internacionales. Entonces, cuando Will demuestra una gráfica en la que me dice que ha disminuido la pobreza en el mundo, estoy de acuerdo en que ha disminuido la pobreza en el mundo, pero también hay que reconocer que hay personas que viven en condiciones que no deberían ser las adecuadas para el siglo XX. De esa misma manera que tenemos personas que viven en la pobreza extrema, en un extremo, vamos avanzando con personas que tienen mayor capacidad adquisitiva cada vez. Y esta capacidad adquisitiva en general está dada en función de factores como los estudios y como el trabajo que desempeñan, la labor que desempeñan. Sin embargo, a medida que nos vamos alejando de la clase baja, entramos a la clase media y nos acercamos a la clase alta, empezamos a ver que la brecha o la distancia se va haciendo cada vez más grande de punto a punto. Entonces, cuando yo hablo de la clase baja y media, pues yo estoy hablando de un grupo de la sociedad que tiene ingresos en un promedio tal, y cuando hablo de la clase alta me refiero no al doctor o no al ingeniero o no al mediano y pequeño empresario que tienen un ingreso, que tienen a lo mejor sus 2 casas o cosas así, ¿no? Ellos en realidad, y ellos contribuyen, bueno, son una gran parte de la base libertaria, estos empresarios pequeños y medianos, pero en realidad ellos están en el mismo barco con el resto de nosotros, con un grupo de personas que están muchísimo más alejadas de... Es inconcebible entender cuál es la cantidad de riqueza que ellos han acumulado, y esta riqueza es imposible que se haya acumulado a través del ingenio y el cerebro y el trabajo y demás. Yo les puedo decir a ustedes dos que no importa cuánto trabajen por el resto de su vida, nunca van a llegar a ser $1 millón, mucho menos $1,000,000,000, ¿no? Dadas todas las condiciones iguales, ¿no? Si estamos trabajando en igualdad de condiciones. ¿Cómo consiguen sus grandes fortunas estas personas? Pues estas grandes fortunas vienen generalmente heredadas y se obtuvieron a través de la historia mediante actos de violencia hacia otros grupos. Y generalmente se dice que fueron robadas, ¿no? O sea, así se dice, la riqueza es robada. O también podemos decir que nos roban, pues, nuestro trabajo, ¿no? En las clases sociales. Entonces, voy a cerrar con esa parte solamente para definir qué son las clases sociales y le daré oportunidad a Will de que me replica, pero voy a intentar regresar posteriormente a esta idea de qué es el capitalismo y cómo se reparte el dinero en el capitalismo. Gracias, Paul. Ahora, Will, perdón. Nada más, también al final quiero hacer algunas réplicas hacia la reflexión inicial de Will. Tomé algunas anotaciones. Perfecto. Will, entonces, tienes la palabra, te tomo tu tiempo. Sí, gracias. Mira, de hecho yo también tengo réplicas sobre la parte inicial de Paul, pero supongo que durante el debate van a ir saliendo cosas, ¿no? Bueno, ahora, dice Paul inicialmente que la riqueza y el índice de pobreza se miden por índices arbitrarios. En realidad no estoy de acuerdo con eso.
ejemplo, el Heritage Institute, que es el del que saqué la gráfica del índice de libertad económica de los países. Y de hecho, por ahí tengo el dato de México, que por cierto estamos en el lugar 67, estábamos en el lugar 66 el año pasado. Mide cosas muy específicas sobre cómo se miden cuestiones de qué tan libre es una sociedad. Y es algo muy, muy objetivo, pues es basado en datos medibles. Por supuesto, no hay datos de Venezuela ni de Corea del Norte. Eso que nos dice. Pero bueno. Nada sí más, ha disminuido. Dime. ¿Qué datos se miden normalmente, no? Pues tengo entendido que son accesos a servicios básicos y alimentación y demás, cosas así, ¿no? Mira, en el índice de libertad económica, lo que se mide, espérame, bueno, son estos puntos. Ajá. Derechos de propiedad. Derechos de propiedad, efectividad jurídica, integridad del gobierno, carga de impuestos, gastos del gobierno, salubridad fiscal, que es así como salud fiscal, que los impuestos no sean demasiado altos y que se estén usando en las cosas que realmente se deben de estar usando, libertad de intercambio, libertad de inversión, libertad financiera, libertad de negocio, libertad del trabajo y libertad monetaria. Y en casi todos los índices, discúlpenme, vamos a la baja, excepto en los que tienen que ver con carga gubernamental. Y bueno, por ejemplo, aquí me sorprende que la integridad gubernamental subió. No sé cómo toman ese dato, pero efectivamente hay datos en los que se respaldan estos estudios. Y mira, aquí se ve que estamos abajo de Jordán, en el lugar 67 en libertad económica. Bueno, pero volviendo al tema. Entonces, Paul también dice que sí ha disminuido la pobreza, pero hay personas que viven en condiciones inhumanas. Estoy de acuerdo, Paul. Yo lo que estoy diciendo no es que ya se resolvieron todos los problemas. De hecho, falta mucho por trabajar. Estoy de acuerdo. Mi punto es, ¿cuál es el sistema que nos va a llevar a lograr que cada vez haya menos? Y el sistema que lo ha logrado más efectivamente ha sido el de libre mercado, porque los países que tienen mayor libertad económica son los que tienen menor índice de pobreza, mayores libertades y mayor respeto a los derechos sociales y civiles. Esto es muy interesante, cómo está relacionado el respeto a los derechos sociales y a los derechos civiles, y obviamente a los derechos humanos, con la libertad económica que existe en un país. Y, por ejemplo, el 10% de las personas que viven en el país rico viven mejor que el promedio de países pobres de clase media, que la clase media de países pobres. Viven incluso más tiempo, tienen mejores condiciones de vida, tienen mejor salud, etc. Entonces, sí, estoy de acuerdo que hay todavía muchos pobres, hay personas que viven en condiciones infrahumanas, estoy completamente de acuerdo, pero no creo que la solución sea entregarle al Estado nuestros bienes para que ellos los repartan, que es la base del socialismo, ¿no? Ahora, sobre la brecha que es cada vez más grande, en eso sí no estoy de acuerdo. Sí, ciertamente hay una clase media que de alguna manera, por la cuestión de pagar impuestos y todo, soporta de alguna manera todo el sistema, pero la brecha no creo que sea el enfoque. Estoy más de acuerdo con que el enfoque es a reducir a la pobreza. Pero el hecho de que una persona tenga un Lamborghini, un Ferrari, un Rolex, eso no debería de afectarme a mí. Aclarando, claro, en un libre mercado, yo debería de poder ser capaz de invertir, generar mi propia riqueza y a lo mejor, como tú dices, yo no lo voy a lograr, no voy a lo mejor a conseguir $1 millón o $1 billón o lo que sea, pero voy a empezar a poner los peldaños para que se vaya dando. El problema es que hay tantas regulaciones, hay tanto mercantilismo estatal, hay tantas oligarquías, hay tantos grupos de interés y programas clientelares como los de AMLO con el apoyo a los ninis, que no nos dejan crecer como sociedad. Ahora, una de las cosas que decía, por ejemplo, tomándolo con el contexto actual, AMLO decía, es que no puedo cortar los impuestos. Y yo le digo, señor, ¿y si disminuye los impuestos? Porque decía que no podía disminuir los impuestos porque entonces, ¿cómo les iba a dar los apoyos a la gente que lo necesitaba? Yo le digo, señor, ¿y si reduce los impuestos? ¿No le va esto a dejar un excedente a la gente para que pueda entonces usarlo en lo que lo necesitan realmente, en lugar de que pasen por las manos porosas de los políticos y ellos sean quienes los reparten? Nomás nos quitamos el intermediario y salimos. Eso creo yo, ¿verdad?
Entonces, Ok. el Pues te enfoque... voy a interrumpir tantito. Ya se terminó tu tiempo. Ahorita le vamos a dar la réplica a Paul para que haga su apelación. ¿Sale? Y regreso Tengo contigo. muchos otros puntos que tocar. Sale, sale. No, pues sí, por supuesto que tienes muchos otros puntos que tocar y lamentablemente estamos entrando ya a una situación política y estás involucrando pues unos sentimientos fuertes. Quiero primero que nada aclarar No. lo de las becas de ninis. No sé si tú sepas cuáles son los requerimientos para poder acceder a una de esas becas estatales. Igual, bueno, no sé, a ver, platícame. Ok, para tú poder acceder a esos, específicamente a las becas para los jóvenes que en situación de desempleo, tú tienes que ser aceptado por una empresa para hacer un aprendizaje y el gobierno básicamente le paga a la empresa el entrenamiento de esa persona. No es una beca para ninis tal cual. El problema que identificaron fue que se solicitaba que tuvieran mucha experiencia las personas y que los sueldos de ingreso eran muy bajos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues lo que podemos hacer es hacer este sistema como de aprendices financiados por el gobierno. Y una vez que termina el periodo definitivo de la beca, porque no es una beca infinita, la empresa tiene la opción de contratarte si tú diste si diste el ancho, digamos, ¿no? Ese es uno de los programas que se han dado. Y regresando también a los programas estatales y a los programas de ingreso. Perdón, antes de que te vayas de las becas ninis, perdón, revisa los datos de cuántas realmente se han entregado. Y hay un 80% que está en el abismo y no se sabe qué pasa con ese dinero. Sí, no, por eso insisto, ¿no? Independientemente de la situación política administrativa del país, ¿no? Este es el principio por el cual se generaron. Ya si existen problemas turbios entre medio, pues no lo sé. Exacto, pero es la lucha del ideal contra la realidad. Y entonces ahora tú me comentas que si tú le reduces los impuestos a las empresas, eso va a generar un excedente para que las a la gente en general. Bueno, si tú reduces los impuestos a la gente en general. Fíjate muy bien aquí, ¿quiénes son los que están pidiendo una reducción de impuestos en México? O fíjate, por ejemplo, ¿quiénes han recibido una condonación de impuestos e incluso rescates económicos multimillonarios? Son empresas gigantescas que lo que hacen una vez que reciben esos estímulos gigantescos es comprar sus acciones para aumentar el valor de sus acciones, para mantener a sus inversionistas, que son los que ponen el dinero, en una situación beneficiosa y despedir a una gran cantidad de personas para, pues, seguir pudiendo tener dinero, ¿no? Por ejemplo, la industria aeronáutica en este momento ha recibido por muchos países excedentes 30,000, 40,000, 50,000 millones de dólares. Y debido a que tienen una baja ocupación por el momento, pues lo que han hecho ha sido despedir a sus empleados, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió el rescate económico? ¿A quién se rescató en verdad? No se rescató a las personas, ¿no? Y estoy de acuerdo en que se tienen que reducir los impuestos para las personas de a pie, digamos, o para las personas que trabajan, pero el libertarismo te dice que también debes reducir los impuestos a las grandes empresas para que operen en el interés común, ¿no? Y sin embargo, estas grandes empresas, vez tras vez, nos han demostrado que no tienen el interés común en sus mentes, ¿no? Puedo poner muchos ejemplos. Y voy a mencionar el país que se acerca más, el país fundado con los ideales libertarios en mente. Agarraron toda la doctrina de Adam Smith, de John Locke y de J.S. Mill y se lo llevaron a un nuevo territorio y lo construyeron ahí, ¿no? En Estados Unidos, así es. Y en Estados Unidos, ¿qué pasa con el servicio médico? ¿No? Si tú tienes una emergencia médica, una persona normal se puede ir a la bancarrota, porque el sistema médico opera como una empresa en la cual el profit o las ganancias son importantes. Y esto es lo que busca el capitalismo, ¿no? El crecimiento constante, el crecer constantemente esa pieza del pastel. Pero no se reparte esa pieza del pastel que está en crecimiento constante, sino que una sola persona la va creciendo y se va quedando con más piezas cada vez.
Y entonces llegamos a situaciones en las que la desregulación es tanta que se vuelve detrimental para muchas personas. Por ejemplo, con los precios de la insulina, que pueden llegar a costar hasta $300 por dosis. Paul, te voy a interrumpir para la apelación de... No, con los 3 minutos no me va a bastar, pero voy a intentar ser lo más breve posible. Lo más importante creo que de estos últimos 2 puntos que tomaste, que fue lo de los rescates y eso, los rescates no son capitalismo, ¿eh? O sea, rescatar a una empresa que agarrar y dar dinero, por ejemplo, de seguro va a pasar aquí que no, vamos a darle dinero a Slim o vamos a darle dinero a, no sé, a determinadas empresas. Eso no es capitalismo. Eso es programas clientelares. O sea, eso es ayudar a tus cuates. Es básicamente lo que no debería de pasar. Yo no defiendo eso, ¿eh? De hecho, cuando se vienen estas crisis, se nota cuáles empresas han tenido, una sanidad financiera de tal forma que no se han endeudado más de lo que pueden pagar, entonces pueden soportar realmente el peso de esta crisis. Yo lo que te decía hace rato es que, por ejemplo, a mí me están pagando un porcentaje de mi sueldo. Eso habla muy bien de mi empresa. Digo, no aquí por defender a nadie, ¿verdad? Pero habla muy bien de mi empresa porque se acercaron a decir, ¿saben qué? Lo que podemos hacer es esto. Vamos a darles este porcentaje y entonces no los vamos a despedir. Eso está bien. Las empresas que han sido irresponsables con el manejo de sus bienes son las que se van a la quiebra y esas empresas deberían de desaparecer. Yo estoy completamente de acuerdo y eso es capitalismo. Quien maneja bien los recursos se los sigue entregando el mercado naturalmente porque está poniendo los recursos en donde las personas que consumen los favorecen y que no, entonces adiós. Por eso también no se da corrupción de la manera en la que se da en los sistemas que son completamente estatales, porque en los sistemas estatales no tienes esa diferencia, no tienes que satisfacer las necesidades de nadie, porque independientemente de cómo manejes tus finanzas, tus ingresos siguen llegando. Y con respecto al sistema de salud de Estados Unidos, sí estoy de acuerdo en que se maneja de una manera que a lo mejor no sería la más efectiva, pero te voy a decir aquí también, no tengo los datos, no estoy seguro, no puedo realmente hablar del sistema de salud de Estados Unidos, pero entiendo que necesitas tener un seguro para poder tener servicios de salud. Ahora, de cómo se fundó Estados Unidos en 1776 a 2018, es otra historia. Ahorita tienen una cantidad de deuda impresionante. Estados Unidos ha manejado más sus finanzas. Tienen el Banco Central, que creo que se llama el Tesoro. No recuerdo cómo se llama. Pero el hecho es que ya han incorporado muchas cosas que se deslinda de esta parte del liberalismo, de cómo se fundó con los padres fundadores de Estados Unidos. Entonces ahorita ya es otra cosa. Ahora, te pongo el caso de Alemania. Alemania, antes de que empezara la crisis, empezaron a comprar insumos, empezaron a comprar pruebas, empezaron a comprar todo y hicieron pruebas masivas. Alemania ni siquiera tuvo que hacer cuarentena obligatoria porque pudo darse cuenta rápidamente de quiénes eran los que estaban infectados, porque su sistema de salud es completamente privado y precisamente es porque la búsqueda del beneficio de los actores privados dentro del mercado hizo que antes de que llegara la pandemia se hicieran con lo que necesitaban para poder atender a la población, obviamente buscando ese beneficio económico, pero buscando la satisfacción de sus consumidores, que es precisamente lo que el gobierno nunca entra eso en su jerarquía de valorizaciones. Okay. ¿Me queda tiempo, Dulce? Sí, dale. Ok, entonces, también dices que la igualdad de condiciones, las fortunas vienen heredadas por medio de actos de violencia. Realmente quien ejerce la violencia como legítima es el Estado. Ahora, si antes se dieron que hubo saqueos, hubo robos, como aquí cuando llegaron los españoles, o sea, eso era la cultura de aquel entonces, por supuesto. Sí hubo a lo mejor alguien que acumulara riqueza de esa manera, pero actualmente la manera de hacer riqueza es por medio de una idea. Y ahí está J.K. Rowling, que se estaba muriendo de hambre con el welfare de Inglaterra, y un día se puso a escribir en una cafetería un libro, y hoy la señora tiene más dinero que la reina de Inglaterra. Y ese libro se llama Harry Potter. Un chavo que estaba viendo quiénes eran las más guapas de Harvard, y se puso a hacer una red social, y hoy es la red social más grande del mundo, que cuesta miles de millones de dólares. No me digas que no viene del ingenio y la riqueza, disculpa. Steve Jobs se burlaron de él porque va a poner el celular y el internet en una misma cosa y lo combinó. Y mucha gente se burlaba de él y se murió siendo un genio. ¿Sabes quién es Steve Wozniak? No. Ok, investiga quién es Steve Wozniak, por favor. ¿Cómo se escribe, güey? Ponlo en el chat. Ahorita te lo pongo en el chat, sí. Órale, gracias. Sí, muchísimas. Perdón, Paul, adelante.
quiero seguir sobre este tema porque como que están saliendo todos los puntos, sí. Los puntos clave que quería seguir, ¿no? Entonces, no sé si empiezan mis 5 minutos o mis 3 minutos o qué. Dale tus 5 minutos, Will. Digo, Paul, perdón. Mis 5 minutos y luego tocan unos 5 de Will, ¿no? Porque sí, ya. Así es. Así. Ok. Tú, con tu trasfondo de ingeniero bioquímico, seguramente sabes muy bien que básicamente no existen los sistemas cerrados, ¿no? Entonces, el capitalismo ideado como me lo pones, no toma... ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con el tema? A ello voy. Ok. El capitalismo, el ciclo capitalista, ¿no? Habla de un ciclo de inversión, de un ciclo de labor y de un ciclo de ganancia, ¿no? Esta es la idea general más básica del capitalismo, ¿no? Y mencionas, yo invierto y empiezo a construir los escalones. Y tu inversión puede ser tu trabajo, dinero o una idea, ¿no? Y después viene la parte del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaste a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Él tuvo una idea e invirtió en esa idea con su trabajo y su ingenio. Sin embargo, ¿de dónde vino el dinero para poder iniciarlo? ¿Sabes de dónde vino el dinero para poder iniciar su empresa? No. Vino de sus padres, y él mismo lo menciona en una ocasión en la cual le dan un doctorado honoris causa por parte de Harvard, y él dice, yo pude hacer esto gracias a que tenía una base que me estaba soportando. ¿A qué voy con esto? A que la idea liberal no, volvemos a lo mismo, ¿no? No es cerrada. No es como que yo tengo una idea brillante y la voy a poder llevar a cabo, como que tengo muchísimo trabajo y lo voy a llevar a cabo. No me vas a decir que las personas que trabajan en la construcción no se pagan unas buenas chingas de trabajo. Sí, claro. Que no se ven reflejadas en su capacidad adquisitiva. ¡Ah! Te estás acercando a la teoría del valor trabajo, cuidado. Sí, sí, está bien, lo discutimos. Sí, pero bueno, independientemente de eso, pues esa inversión, ¿de dónde vino, no? Después viene la segunda parte, que es la parte del labor, ¿no? En el ciclo capitalista, quien pone el capital no es quien trabaja, ¿no? Entonces, tú sabes perfectamente, bueno, trabaja, pero también tiene empleados a su cargo que están haciendo cosas, ¿no? Y entonces, seguramente tú bien sabes que tu trabajo genera una riqueza para la empresa para la que estás trabajando, ¿no? Y genera una riqueza para ti. Y sabes muy bien que parte de la riqueza que tú estás generando para tu empresa no está llegando a tus bolsillos, porque sabes muy bien que la empresa genera ganancias, ¿no? Y genera riqueza. Y sabes y debes saber muy bien que ese dinero que tú estás generando, el excedente que no se te está entregando a ti, es para aquellas personas que son llamados inversionistas, que son básicamente especuladores que apuestan a dónde poner su dinero, ¿no? Y ellos no hacen ningún labor, ¿no? Y estamos hablando de que de la riqueza que trabajan, están teniendo una gran, pues un gran excedente, ¿no? Por eso se hacen los multimillonarios, ¿no? Por eso los stockbrokers o los accionistas de Wall Street se pueden hacer muy rápido, porque ponen acciones, ponen dinero, compran el dinero extra, el trabajo. Sí, claro, pueden perderlo todo. Es una apuesta, ¿no? Sin embargo, hay estos grandes empresarios que no importa dónde apuestan a los dos lados y siempre salen ganando, ¿no? Entonces, ahí está el labor, ¿no? Y ya no entro en las cuestiones de abuso, ¿no? De labor, en las cuales las regulaciones son muy importantes, ¿no? Y yo regreso a esto porque los libertarios piensan que debe haber menos regulación por parte del Estado, y yo apunto a que tiene que existir regulación constante para que no regresemos a algo que los padres libertarios
defendían o ignoraban, o obviaban, que era el colonialismo y la esclavitud, ¿no? Si a una persona tú le dejas la libertad absoluta de buscar sus propios intereses sin, como individuo, la naturaleza humana va a llevarlo a joder a alguna otra persona para tener su ganancia propia. Y finalmente, la ganancia en el ciclo capitalista, mencionas que puede seguir creciendo la riqueza, ¿no? Y eso también, por tu trasfondo de ingeniero bioquímico, sabes que no es del todo cierto. Existen recursos renovables y no renovables. Entonces, existe una capacidad de carga. Seguramente recuerdas a Bertrand von Bertalanffy con la teoría de los sistemas. Es una teoría muy simplista, o bueno, no muy simplista, pero fácil de comprender, ¿no? Un sistema solo puede soportar tanto, ¿no? Te voy a interrumpir. Sí. Ya se terminó el tiempo. Deja que termine el argumento de mi tiempo y ya seguimos. Si quieres. Va. Nada más quería decir eso, que el sistema capitalista libertario asume que puede haber un crecimiento infinito, lo cual no es verdadero, y estamos llegando a encontrarnos con las consecuencias de querer tener ese crecimiento infinito constantemente. Muchas gracias, Paul. Adelante, Will. Mira, voy a empezar por este último punto porque me parece muy interesante. Dices que no se puede tener un crecimiento infinito. Ok, estoy de acuerdo, sí. De hecho, la primera ley de la economía es: las necesidades son infinitas, los recursos son limitados. ¿Va? Pero parece que la primera ley del gobernante es olvidarse de la primera ley de la economía. Porque lo que te dicen los gobernantes socialistas, populistas, es: yo les voy a dar todo lo que necesitan, porque ustedes son muy tontos, para hacerse de los propios recursos que necesitan para su subsistencia y para su bien, para su bienestar. Yo creo, los libertarios creemos, como tú bien dices, que si dejas a las personas que ellos se busquen su propia felicidad, lo que ellos mismos quieren, sus objetivos, bla, 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 lo van a hacer de manera adecuada. El punto aquí es: el Estado sí debe de cumplir un rol. Yo no soy anarquista, soy libertario minarquista. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que el rol del Estado debe estar muy limitado a seguridad y justicia. ¿Qué quiere decir esto y cómo se relaciona con lo que tú estás diciendo? Que yo estoy a favor de que el Estado cumpla el rol de garantizarte que si un güey llega y abusa de su poder sobre ti para ponerte a trabajar en beneficio propio, el Estado intervenga, castiga a la otra persona y a ti te remunere. Así es como debe de funcionar la cosa. Reglas claras, con reglas justas, que todos se entiendan, a las que todos se adscriban y todos respeten. Ahí te doy completamente la razón de que si alguien llega y aprovechándose de su poder, cualquiera que sea, es decir, el ejercicio de la violencia sobre ti, abusa de ti para que tú trabajes para él y te extraiga la riqueza, eso se llama esclavitud, y por supuesto que estoy en contra de eso. ¿Sale? Ahora, tú dices lo de Mark Zuckerberg y que el dinero venía de sus padres. Bueno, por supuesto que necesitas financiamiento, pero la otra parte que tú estás poniendo es que el excedente que tú generas no se ve reflejado en tu nómina y que los inversionistas se pueden volver ricos muy rápidamente, pero como bien te digo, también pueden perderlo todo. ¿Cuál es la definición del emprendedor? El emprendedor es la persona que está al pendiente de las variaciones en los precios en el mercado para darse cuenta de una oportunidad de inversión que resulte provechosa para él y entonces intenta mover su capital y sus recursos de tal forma que aproveche esa oportunidad de negocio. Pero también es el que asume el riesgo de invertir su capital en algo. Y eso es lo que el trabajador no hace. Y ahí está la cosa. El trasfondo del problema de nuestra sociedad, de por qué no generamos más, de por qué no invertimos más, de por qué no nos volvemos emprendedores todos, viene de un problema psicológico que nos han educado con un complejo de víctimas. Tú no puedes, tú no sabes, tú no eres capaz de desarrollarte, tú deja que alguien más. Y tú recordarás muy bien que muchas veces lo platicamos. En la escuela realmente nos enseñan en México a convertirnos en obreros. Somos ingenieros, bueno, tú eres licenciado en biología, pero al final es lo mismo, somos licenciados, ¿no? Entonces, realmente cuando sales de la escuela te sales con esa mentalidad de yo voy a trabajar para alguien, en lugar de pensar
yo soy lo suficientemente capaz, inteligente, tengo la capacidad intelectual de yo mismo buscar, obviamente, el financiamiento en alguien más, porque la cuestión económica obviamente no la tiene cuando vas saliendo de la universidad, casi nadie la tenemos, pero buscar los medios para convencer a otras personas de que inviertan en mi proyecto de tal forma que yo pueda tener un excedente y un beneficio económico a partir de eso, asumiendo los riesgos que ello representa. Esa es la parte que nosotros entendemos. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo, y aquí quiero ser muy claro en el punto. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en el caso de Telmex. Telmex fue un monopolio completamente creado. O sea, se le dio a esta persona, que todos sabemos quién es, la capacidad de que él solo él, en todo México, distribuyera telecomunicaciones. Y obviamente se volvió la persona más rica de América Latina. Es lógico. Pero esos privilegios son a los que yo no me adscribo y los que yo no respaldo y los que obviamente no me representan en un sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque entonces estamos precisamente teniendo esos abusos que tú estás denunciando. Entonces, hay que por nepotismo y por programas clientelares se están viendo beneficiadas mucho más que los demás que convivimos en la sociedad. Entonces, ahí está la secuencia de ideas, ¿no? Seguridad. Espérame, estoy ocupado. Seguridad y justicia que te garantice el Estado. Igualdad ante la ley. Es decir, no porque seas slim, no porque seas chuchito, no porque seas tal, tienes ciertos privilegios por encima de los demás. Todos que tengamos el mismo derecho y las mismas garantías de respeto de nuestras libertades. Libertad, vida y propiedad privada. ¿Y por qué propiedad privada? Porque con la propiedad privada es con lo que tú logras emprender las cosas que tú te propongas. Y tu primera propiedad privada es tu cerebro y tu cuerpo. Sin esas dos cosas, ni siquiera estaríamos teniendo este debate, ¿no? Dime. Ok, voy a terminar, voy a decir las cosas terminando porque nos quedan 3 minutos y lamentablemente ya por la hora ya no puedo seguir con el debate. Pero nada más quiero dejar a ti, Will, esto en la mente. No me has logrado cambiar de idea que claro. capitalismo es algo... Ni es el objetivo, ¿eh? No, yo sé. Y te quiero proponer esto. Inicié al principio diciendo... nada más te quiero decir que Robinson Crusoe no estaba solo en la isla. Sí, había caníbales, güey, pero, o sea... Estaba Friday. Pero bueno. Friday es Tengo que volver a leer la novela. Sí. Solo con la idea con la que te quiero dejar es que dices al final que tú no estás de acuerdo precisamente en que sucedan cosas como las que suceden con Carlos Slim, ¿no? Que genera un monopolio gigantesco de telecomunicaciones y que pienses que las personas deberían tener igualdad de oportunidades para alcanzar ese... No. Bueno, igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley para poder alcanzar ese objetivo. Y te dije también al principio que me preguntabas si defendía el socialismo como tal o el comunismo como tal, y te dije en la versión introductoria que comunismo en las cosas que podemos estar de acuerdo, que todos merecen y necesitan por su simple condición de ser seres humanos. Y en el sentido de que se ponga un tope, estoy de acuerdo perfectamente en que va a haber personas que van a destacar y que van a tener alguna virtud que los van a hacer destacar dentro de la sociedad, ¿no? Y eso puede ser artístico, puede ser talento, puede ser inteligencia, pero tiene que haber un límite a la riqueza que una persona puede acumular, porque si no tienes un límite a la riqueza que una persona puede acumular, entonces surgen esos monopolios, ¿no? Y lo vemos con otros monopolios que en igualdad de condiciones lograron alcanzar el estatus de monopolio. Por ejemplo, Google. En igualdad de condiciones, todas las demás empresas de tecnología se han ido quedando atrás. ¿Y qué ha hecho Google? Le ha echado dinero y ha comprado a toda la competencia para hacerse de un monopolio que ahora resulta hasta malvado en ocasiones, ¿no? Que hacen cosas que son éticamente incorrectas. Y finalmente mencionaste al principio que el libertarismo eliminó la ética de las ciencias económicas. Sí. No, dije que la economía antes pertenecía al terreno de la ética. Ajá. Y se convirtió en una ciencia hasta que Adam Smith lo describió como lo que estaba pasando y por qué. Ok. Entonces, ¿no crees, si estamos hablando de vidas humanas, ¿no crees que la ética tiene que tener cabida
en la economía? Ahí te va. No, yo creo que el libre mercado no te da ética. Eso te lo dan tus valores, eso te lo dan otras cosas. El libre mercado no es el mago. El libre mercado simplemente lo que hace es poner las condiciones de manera más justa. Eso es todo. Pero la ética y eso, el hecho de que alguien abuse, por que haber un juez capacitado y capaz de agarrar a los dos que están jugando en el juego de la economía y decir, si tú abusas de este otro, yo te voy a castigar y a él lo voy a recompensar. Obviamente de manera justa. Bueno, pues te dejo con las siguientes tareas. Buscar quién es Steve Wozniak, ahorita te lo dejo, y leer. Te voy a recomendar algunas lecturas, porque ya había visto algunas de las que has leído y vi que tenías el nuevo el libro de Sapiens de Yuval Harari, y lo recomiendo mucho, ¿no? Entonces, Sí, también. ya se nos termina.